Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia. En la historia encontramos personajes que ocuparon grandes puestos de relevancia desde los que influenciar desde el poder. Sin embargo, otros han tratado de ser una influencia a través de su acción y compromiso a nivel individual. En nuestros Enigmas de la Historia abordamos la biografía de Simone Weil, filósofa francesa de la primera mitad del siglo XX que se involucró en diferentes causas. De ello hablamos en este episodio con Shai Shemer. Y es que hablamos de una filósofa pacifista que luchó en la Guerra Civil Española, idealista, obsesionada, podríamos decir, con la justicia social. Weil participó en el conflicto español contra Franco y formó parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Su obra filosófica, entre la mística, el activismo y la política, está considerada una de las más profundas e importantes del siglo XX. Bienvenido, Shai. Cuéntanos cuáles fueron los orígenes de Simone Weil. Hablamos de una francesa de 1909, Simone Adolphine Weil, perteneciente a una familia acomodada judía, pero sin más que algunas tradiciones religiosas bien adaptadas al proceso de emancipación después de la Revolución Francesa, donde los judíos comienzan a tener profesiones libres y dadas ciertas capacidades que esgrimían, de las cuales no hay tiempo para hablar, lograron ubicarse rápidamente en lo que se llama los procesos de iluminación, ilustración, filosofía y desarrollo social. Y podemos entender que ella crece en una familia interesante, donde tanto su hermano, dedicado a la matemática, un renombrado matemático, y tanto su padre, ¿no?, que era un médico, ¿no?, de alguna manera, y estaban familias con acceso económico, digamos, respetable, y acceso a la información y a la educación. Comienza esta jovencita a estudiar filosofía y literatura en esas cátedras que existían en aquella época, como la de Auguste Chaulier, que fue un filósofo, periodista y profesor francés, que es influencia para ella en el pensamiento, y ya a los 19 años de edad, con un buen promedio, una buena media, cercana estaba a ella también un personaje muy conocido, Simone de Beauvoir, que fue una filósofa y profesora y escritora francesa, también activista y feminista. Entre las dos hubo grandes contingencias. Así esta persona, en aquel momento anónima, comienza a desarrollar sus ideas, y con respecto a los conflictos extraterritoriales de Francia, principalmente hablando y discutiendo con sus congéneres sobre la hambruna que se desarrollaba en China y los diferentes puntos de vista que existían sobre esto. Hay unos datos muy interesantes que menciona Aitana Palomar en un interesante artículo de National Geographic en la sección de Historia, y es que a los 5 años Simone Weil renunció a tomar azúcar para solidarizarse con los soldados franceses que luchaban en la Primera Guerra Mundial. A los 19, como bien decías, tuvo una acalorada discusión con Simone de Beauvoir sobre la hambruna en China, que marcó el fin de la relación entre las filósofas. A los 27 viajó en tren a Barcelona y se unió nada más y nada menos que a la columna Durruti para luchar en la Guerra Civil Española contra el levantamiento militar encabezado por Franco. Cuéntanos cómo creció en el mundo académico y cómo se involucró en la Guerra Civil Española. Seguimos hablando de Simone Weil. Bueno, ella, antes de llegar a España, tiene un periplo por Alemania. Ve a una Alemania que está hundida después de la Primera Guerra Mundial, después de los tratados de Versailles,
y de alguna manera se dirige siempre al partido, siempre digo porque es con lo que ella simpatizaba, ¿no? Ve una izquierda, una sociedad con ideas de izquierda muy dividida, con una influencia comunista, stalinista, que se enfrentaba a la socialdemocracia en Alemania y un partido nazi que estaba imparable frente al descontento social. Entonces sigue su formación antes de llegar a, a España y a su militancia y comienza a tener un compromiso político en la alfabetización y la formación de la clase obrera, como se hacía antiguamente, con charlas, con seminarios sindicales, con publicaciones en revistas, y ayudar a los refugiados que se estaban huyendo de la intolerancia, tanto en la Unión Soviética como en Alemania. Y de ese momento puso al servicio de toda esta discrepancia, ¿sí?, su propia vivienda, su propia morada y sus amigos también que iban con ellos. Y el mismo León Trotsky, si podemos hablar, cuenta los historiadores, se hospeda en la casa de los padres de Simone y mantuvieron discusiones políticas sobre la forma de realizar los cambios. En aquel tiempo, cuando se habla de cambios, se habla de revolución. De alguna manera, sigue su vida en París, ¿sí?, abandona su carrera docente y se va a París y trabaja como obrera en la empresa Renault. Y dice, allí me convertí en esclava. Así era la vida de Simone Weil y su manera de entender el mundo, y se va acercando a ese concepto de pacifismo, pero un pacifismo también con tintes radicales, ¿no? Digamos, un pacifismo que acepta el sindicalismo y la revolución armada. Llega a pensar que eso era posible una reforma revolucionaria con digamos, un gran cambio social que requería fuerza y no solamente pensamiento, fuerza contra la opresión, y había que tomar la responsabilidad de una revolución que no iba a ser solamente cultural. También la revolución cultural china fue pasada por las armas y la revolución cultural rusa fue pasada por las armas. Así Es crear condiciones menos opresivas para la clase obrera o los desamparados mediante avances, digamos, legales, legislar para facilitar un cambio, pero ese cambio se llamaba revolución. Es decir, de alguna manera el cambio no era paulatino, era un cambio, se puede decir, drástico, aunque ella era en este caso menos propicia a la violencia y por eso la llamaban pacifista dentro de estos movimientos sindicalistas. Era, digamos, entre palomas y halcones, considerada la paloma. Es interesante que Simone Weil escribió y dijo lo siguiente: la guerra no me gusta, pero lo que más me indigna de ella es la actitud de los que se cruzan de brazos. Interesante lo que escribió en una carta al escritor George Bernanos. Cuéntanos, ¿qué legado dejó Simone Weil en el mundo de la filosofía y en la sociedad? Bueno, antes de eso voy a la columna Durruti que tú has nombrado, que era una columna. Sí, adelante. Sí, claro. Dentro del Frente Popular, podemos decir, hay un gran desconocimiento porque hay que investigar también sin matices ideológicos tanto los conflictos, y no nos podemos abstener de las divisiones que existían dentro del mismo ejército popular, del Frente Popular. Y claro, la columna Durruti era una columna de ideología anarquista. De haber triunfado el Frente Popular, sabemos muy bien cómo se desarrollaban estas cosas en otros frentes populares en el mundo, principalmente donde la Unión Soviética tenía su mano. Es decir, comenzaba la purga ideológica del mismo ejército, ¿no? Y claro, los anarquistas querían ganar esa guerra civil en España para instaurar una ideología anarquista, la cual no estaba homologada con sus camaradas en todos los frentes. Entonces, de alguna manera, la colonia Berruti, ¿sí?, tenía la intención de ocupar Zaragoza y comenzó la guerra con 2.500 milicianos. Y así esta columna que luchaba y se unió a todo el Frente Popular contra el levantamiento militar que lo encabezó Francisco Franco,
Ella principalmente iba armada, pero su función fue más que nada de periodista. Había muchos periodistas internacionales, historiadores, que a través de ellos conocemos algunas de las escenas y de los entretelones de aquella guerra. Ella en Barcelona se incorpora a los combatientes armados en el Frente de Aragón y participó en alguna acción, inevitablemente, no como instigadora, sino como parte del grupo. Y entonces es testigo de las atrocidades de la guerra y que realmente ve que es inevitable el derramamiento de sangre estando en ese escenario, y ve como de ambos bandos, por lo menos del bando donde ella está, se ven las mismas atrocidades que ella pensaba que no existían, y esa es la guerra. Por lo tanto, digamos, crea en ella un gran conflicto, y podemos decir que tras las denuncias de estos crímenes de guerra, eh, ella va reconociendo honestamente que no existían diferencias en algunos aspectos en el comportamiento humano en un frente de batalla, sea cual fuere las bases ideológicas que impulsaban a dicho conflicto. Dice: nunca nadie, ni entre los españoles ni los franceses que estaban en España combatiendo o de visita, ¿sí? Eh, se abstuvo, y ella escribe, se abstuvo de dar un pensamiento, pero sin embargo sintió repulsa por muchas matanzas y rechazo por muchas de ellas. Así que, entrando ya en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente después de pasar por el conflicto armado, eh, nunca, más que nunca, se vio realmente involucrada en tantos estallidos sociales. Su familia estaba en grave peligro ya en Francia de ser clasificada, a pesar de su ateísmo o declarado ateísmo, de personas no gratas por ser judías, y las consecuencias serían la deportación. Weil, que no tenía ningún tipo de acercamiento al judaísmo, se ve también involucrada en esta circunstancia. Eh, Sus escritos religiosos tienden más al cristianismo y son de carácter más heterodoxos. Su profesión ante el judaísmo y todo lo que es lo comunitario no tiene para ella mucha incidencia en sus escritos. Por lo tanto, es obligado a ir a París y se refugia en Marsella, y escribe mucho para exponer una filosofía que es un proyecto de reconciliación. No es la única que escribe, pero en su condición de mujer, de combatiente, por su carácter, se hace conocer en los círculos en donde activaba. Entonces, entra más en la tradición cristiana que en la tradición judío-cristiana, y también utiliza fuentes griegas del humanismo filosófico. Finalmente, sus padres, emigrados a los Estados Unidos, ¿sí? Reciben la visita de ella, pero combatiente al fin, en vez de quedarse en los Estados Unidos, se incorpora a la resistencia en Inglaterra y se ve limitada a trabajar principalmente en los servicios, pero a favor de la Francia libre. La resistencia, estoy hablando de la resistencia francesa, con su escenario en la Gran Bretaña. De alguna manera, ella está a favor de esa Francia libre liderada por el general Charles de Gaulle, y en julio de 1943 deja de pertenecer a esta organización y finalmente se va acercando al final de su vida. Y en el final de su vida entra notoriamente en un proceso espiritual de cristianismo, se puede decir. Es un proceso espiritual que tiene que ver con la cristiandad. Su acercamiento a la cristiandad es un poco convulso, y un poco sincrético, pero bien notorio que siente una gran curiosidad y acercamiento al mensaje cristiano. En una persona con tantas experiencias, tan pocos años, y con un pensamiento tan heterodoxo, es muy difícil mantenerse una línea y tantos conocimientos filosóficos. Sin embargo, se recalcan y se resaltan en las biografías su tendencia a ese sentir del pensamiento cristiano de su época, ¿no? Porque claro, iba acompañado ese pensamiento cristiano de muchas elucubraciones filosóficas. Se interesó también por la corriente que
que pregonaba la no violencia por parte de Mahatma Gandhi, y ella juzgaba más que nada esto como algo positivo, y que se convierte en una persona más de reformas, voy a utilizar la palabra que se usó para hablar de Lutero, más de reformas que de revoluciones. Se le diagnostica tuberculosis en 1943 y debe ser ingresada en un hospital, en un sanatorio, y fallece con 34 años. El deseo, de alguna manera, que ella tenía, tan deseosa de la libertad, tan deseosa de la paz, la llevó a un descuido personal en su alimentación y en su manera de vivir promiscua. Así se agravó su enfermedad. No conocemos de otras debilidades que tenía, si fumaba o bebía en todas esas circunstancias, pero después de su muerte, sus amigos editan sus obras y de alguna manera eso trajo la atención, ya que era desconocida, de muchos hombres principalmente, porque era lo que abundaba, hombres de literatura, filósofos, sociólogos, hombres de letras, lectores corrientes, porque vieron en ella una autenticidad en sus ideas, una fuerza y una combinación de valentía, de voluntad y también un poco interés por salvaguardar su vida, sino más que nada la vida de los demás, inmediata, o sea, a su prójimo, pero también con una proyección social y generacional, y también acertada lucidez premonitoria de muchos de sus comentarios. Para algunos fue una intelectual muy honesta, para otros no llegó a corromperse porque murió muy joven y de alguna manera expresaba una desnudez espiritual, con pocos prejuicios, lo cual muchos acentúan no solo en su personalidad, sino en su escasa edad, porque con los años los escritores se vuelven mucho más prudentes o más finos, y Simone Weil no había llegado a esta etapa. Por eso personas de la talla de Albert Camus, que es un ensayista, un dramaturgo argelino, de alguna manera influenciado por muchos filósofos de la época, anteriores a él también, como Nietzsche, como Schopenhauer, habla de ella, habla de un gran espíritu de nuestro tiempo, de alguna manera, y la describió así en 1951. Sus obras como Presión y Libertad, La condición obrera, habla también de poemas, dejó un legado interesante, un personaje digno de ser estudiado, pero aconsejado, y aconsejo también que se entienda muy bien el contexto en el que se está moviendo y sus aspiraciones dentro de un contexto en el cual ella se desarrollaba, y una gran, se puede decir, ambivalencia entre un patriotismo, un pacifismo, unas raíces religiosas y un deseo de justicia social. ¿Qué lecciones aprendemos de su biografía? Pues muchísimas. Ella representa una generación luchadora y pensadora. Muchos no tuvieron esa oportunidad, ya que debieron alistarse. Hablamos de un siglo, de la primera mitad del siglo XX, de grandes conflictos, ¿sí?, donde millones de personas sucumben en conflictos armados, en hambre, en, digamos, degradación. Hablamos también de una gran degradación psicológica, pero también hablamos de una Europa que se levanta con una fuerza después de la guerra impresionante. O sea, la palabra resiliencia podemos utilizarla con ella, que la tuvo en su vida, pero también la expresa a través de sus escritos, y podemos aprender de ella que de haber seguido adelante muchos años con salud, su capacidad de recuperación y de afrontar los conflictos fue muy grande. También podemos agregar que, dada su lucidez y su capacidad, podría haber entrado en grandes contradicciones, pero todo eso provenía no del egoísmo ni la promiscuidad, sino una gran empatía con el mundo, con la vida y con la justicia, conforme ella lo entendía. Principalmente era muy sensible a la opresión y no tuvo tiempo de trabajar estas cuestiones dirigidas a los obreros, porque las guerras abarcaron la miseria tanto para pobres y ricos, para sabios y menos sabios, para libres y para esclavos. Muchas gracias, Schemer, por acercarnos a la figura de Simone Weil, filósofa pacifista que luchó, entre otras causas, en la Guerra Civil Española.
Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.